pues surge a raíz de un trabajo que realizara el portal Pan Am Post, firmado por el colega venezolano, radicado en Colombia hoy, el venezolano Orlando Avendaño, con quien vamos a conversar de inmediato. Lo tenemos vía telefónica, un poco para hablar acerca de cómo surgió esta investigación. Y bueno, yo creo que él nunca se imaginó que iba a generar tanto como ha generado. Orlando, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte. Buenos días. Bueno, Orlando, efectivamente, ya pues se convirtió en algo más que viral, en algo que ha trascendido y que ha originado, por supuesto, una gran cantidad de acciones y reacciones. Ante esto, te pregunto, Orlando, ¿cómo te sientes como periodista y como ciudadano? Es difícil, lo comentaba, yo había tratado de evitar dar declaraciones porque al final yo no quiero que esto sea sobre mí, ni mucho menos, esto no lo es. Yo quiero que esto se dirija, bueno, en torno a quienes de alguna manera aparecen en la denuncia. Okay. Es difícil, Sergio, porque a ver, yo me casé con este proceso completamente. Yo estoy también casado con una causa y yo soy periodista, pero más allá, yo soy venezolano. Y evidentemente yo padezco, mi familia ha padecido todo esto y bueno, yo creo que como tú y como todos, lo que más que queremos realmente es que se pueda rescatar la libertad de Venezuela. Yo me casé con este proceso y bueno, para mí es difícil saber que esto de alguna manera haya devenido en este caso. Yo medité muchísimo, medité como no tiene idea, Sergio, la publicación de esto. Yo, bueno, como tú lo dices, evidentemente yo no me esperaba todo esto, tampoco era cándido con respecto a las posibles consecuencias. Okay. Yo entendía que esto pudiera generar una serie de acciones y reacciones importantes. Nuevamente, esto ha sobrepasado completamente y por eso también ha sido difícil para mí, ¿no? Por el hecho de que es desgastante tratar de monitorear, haber tratado de monitorear todo esto porque humanamente es imposible, ¿no? En verdad ha sido una locura. Eh, ha sido difícil, Sergio, porque, insisto, lo que realmente, genuinamente a mí me importa al final es el rescate de la libertad del país. Pero por otro lado está, bueno, mi responsabilidad con el oficio y de alguna manera mi responsabilidad ética y moral con el proceso. Cuando tú tienes el acceso a esta información, cuando tienes el apoyo de muchas personas para que esta información se sepa, cuando tienes la disposición de muchas personas para que esto se sepa, evidentemente entras en un dilema. Y Claro. al final yo entendí que yo nunca me hubiera perdonado, Sergio, haber tenido todo esto, haber sabido todo esto, haber tenido la disposición de todas estas personas para que esto se publicara y no haberlo hecho. Era mi responsabilidad, evidentemente. Bueno, hoy me han dicho de todo, como te puedes imaginar. Claro, eso realmente se queda muy pequeño con respecto a lo que ha sido la muestra de solidaridad de la gente. Yo creo, genuinamente, y lo he visto en todo, en las redes, con las personas con las que he hablado, la gente ha valorado esto, Sergio, lo está agradeciendo porque de alguna manera es un acto de transparencia, ¿no? En honor a la verdad que ha generado una serie de reacciones que yo veo muy favorables, ¿no? El hecho de que Juan Guaidó hoy, el presidente Juan Guaidó, haya separado del cargo a estas personas, haya anunciado la designación de una contraloría, haya pedido que se inicie la investigación, el hecho de que, bueno, la investigación ya entre en fiscalía. Yo creo que todas aquellas son Sí. guiños de que es posible una rectificación y que de esa rectificación el gobierno de Juan Guaidó puede salir, sin duda alguna, fortalecido. Pero es Ahora, difícil. te quiero hacer algunas consultas, por supuesto, Orlando. Conversamos, amigas y amigos, con Orlando Avendaño. Él es periodista venezolano y que es el autor, pues, de este trabajo de investigación que realizó el portal Pan Am Post y que ha originado, pues, toda esta reacción que ha habido en torno al caso de esta desviación, pues, de dinero
supuestamente destinado a lo que sería la ayuda humanitaria. Justamente quería preguntarte acerca de eso. Ayer veía declaraciones de Lester Toledo, entre otros, aparte, por supuesto, de Guaidó y del propio Calderón Berti, asegurar que el dinero que se habrían robado estas personas ya identificadas, pues no era dinero proveniente de la ayuda de los venezolanos, que es lo que quizás ha causado más resquemor y más rabia, ¿no? Porque mucha gente contribuyó con todo esto y en parte de lo que se dice en este trabajo que tú comentas, pues dices que pues se habría usado parte de ese dinero para hacer otras cosas que no eran las correctas. Entonces yo quisiera pues que tú me dijeras, bueno, sí, yo sé que la fuente nunca me la vas a revelar, por supuesto, porque es el trabajo de uno, pero no sé si tú llegaste pues a investigar y contactar a los representantes del gobierno interino de Guaidó sobre este tema. Bueno, yo le escribí directamente al presidente Juan Guaidó y hablé con su jefe de prensa para pedir comentarios. Yo quería comentarios para esta nota. Sí. Al final no me lo dieron. Pero este tema, que pudiéramos tener una discusión semántica eterna con respecto a lo relacionado a lo de la ayuda humanitaria. La nota propiamente habla de que se apropiaron de fondos que eran para ayuda humanitaria. Lester Toledo ha dicho que es equivocado e irresponsable tratar de mezclar los fondos de la ayuda humanitaria y los fondos para la manutención de militares. Exacto. Ahora, nuevamente, pudiéramos tener una discusión semántica eterna en torno a esto, porque al fin y al cabo, los fondos para la manutención de los militares son fondos ¿para qué? O sea, es como lo llamamos, ayuda humanitaria, caridad, ayuda humanitaria, ayuda humanitaria. Bueno, pero tengo entendido que son fondos, disculpa Orlando, que son fondos privados que iban justamente para colaborar en lo que sería la contingencia que se estaba viviendo en Cúcuta durante esos días. No son fondos, que es lo importante, no son fondos que enviaron desde los gobiernos, que era lo que decía Lester Toledo ayer, desde los gobiernos que han apoyado a todo el proceso de Guaidó, y tampoco son dineros que vienen, por ejemplo, del concierto, que fue una de las cosas más criticadas, que al final pues se determinó que efectivamente no hubo dinero del concierto involucrado en todo este proceso de lo que ha sido esta contingencia en Cúcuta, ¿no? De hecho, en lo absoluto, la nota no sugiere, ellos no tenían por qué aclarar que esto no era dinero proveniente ni de ONGs ni de países, porque la nota no sugiere eso. No, pero es que claro, pero es que olvídate, Orlando, olvídate que te interrumpa de nuevo, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero es que olvídate que claro, una vez que tú sacas este trabajo, ojo, que estás en todo tu derecho, porque eres periodista y lo estás haciendo como un trabajo de investigación, inmediatamente, ¿qué pasa allí? Claro, el régimen se aprovecha, dice, ¡ay, aquí está, listo! Aquí está esto, nada, ya vamos a agarrar a Guaidó por aquí, y efectivamente el régimen se ha aprovechado de eso para decir que Guaidó es un corrupto, que es el jefe principal de toda la corrupción que se ha manejado en todo este tema, y por eso es que habla como habla pues tanto Jorge Rodríguez como lo dijo ayer Tarek William Saab. Claro. Mira, o sea, con respecto a esto, porque probablemente yo soy financiado también por Jorge Rodríguez, y esta información me llegó por Jorge Rodríguez. Yo quiero aclarar algunas cosas. Primero, el hecho de que el régimen de alguna manera se favorezca de esto y trate de sacarle algún provecho, o el hecho de que esto termine, haya perjudicado, evidentemente, esto ha sido un torpedo contra el gobierno de Juan Guaidó, eso solamente depende de un hecho, y fue lo que ocurrió en Cúcuta, Sergio. Esto llevaba 2 meses trabajándose, como ya lo dijo propiamente el embajador Calderón Berti, y si no era yo, Sergio, era otro. No, está bien. Un periodista colombiano. Por favor, es que... Ahora, ¿qué pasa? Claro. Creo que aquí hay que dejar muy claro que primero Jorge Rodríguez, un tipo que forma parte de un entramado criminal terrible, que forma parte de un régimen vinculado a las peores mafias internacionales. Yo lo he declarado una y otra vez, yo he escrito sobre eso infinidad de veces, un régimen criminal, genocida, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Jorge Rodríguez no es ningún tipo de autoridad moral, ni ética, ni legítima para señalar absolutamente nada. Y yo creo que prestarle atención a lo que ahora determine el fiscal usurpador o Jorge Rodríguez, que es el propagandista del régimen, creo que eso es desviarse del foco, y el foco es que hubo un error gigantesco que quizás en cifras es ínfima comparadas a las cifras del régimen, claro, pero por supuesto. En términos morales, Sergio, este error es imperdonable. Totalmente imperdonable, y yo estoy de acuerdo contigo, porque eso hay que investigarlo, tienes toda la razón.
Yo no, ojo, yo no te, ojo, Orlando, importante, yo no te estoy llamando para criticar tu trabajo porque me parece que pues ha sido eso, destapaste una olla que estaba allí cerrada y quizás muchos no conocían. Te estamos llamando justamente para conocer detalles de todo esto y bueno, ver hasta dónde pues puede llegarse con toda esta investigación que se ha realizado, ¿no? No solamente Claro, periodística. claro, claro. No, yo entiendo. Lo que pasa es que, a ver, Sergio, nuevamente, esto ha sido difícil para mí en muchos sentidos, porque uno no disfruta andar destapando este tipo de ollas que evidentemente empañan lo que se supone que, oye, que es la gran oportunidad que se nos ha brindado a los venezolanos y además a la región, porque yo he Exacto. dicho, el triunfo de Juan Guaidó no solamente es el triunfo de los venezolanos, sino es el triunfo de la región. Y aquí hay otra realidad, Sergio, que yo también lo decía en estos días. Si yo no hubiera publicado esto, si esto nunca se hubiera sabido, vamos a suponer que yo nunca hubiera y ningún periodista se hubiera montado sobre esto y nadie hubiera estado al tanto de que en Cúcuta había manejo irregular de los fondos para la manutención de los militares, que podemos llamarlo como sea, fondos para ayuda humanitaria, caridad o lo que sea. Si esto nunca se hubiera sabido, si todos hubiésemos trabajado y nos hemos esforzado quirúrgicamente para mantener intacta la confianza que hay en Juan Guaidó, si hubiésemos tratado de no afectar en lo más mínimo a Juan Guaidó, aquí hay una realidad, Sergio, que es sagrada, que es sacrosanta en todo este proceso, que son los aliados, Sergio. Y si pudiera Juan Guaidó contar con el 99% de aceptación, pudiera contar con el 99% de apoyo de la gente, pudiera Juan Guaidó caminar por las calles y recibir el respaldo masivo de la gente, que se desmayen frente a lo que ha significado toda esta, digamos, la imagen de Juan Guaidó y su figura como representante de una oportunidad. La verdad es que sin el apoyo de los aliados, eso poco vale. Porque al fin y al cabo son los aliados los que le permiten a él tener margen de maniobra para poder ejecutar cada una de sus acciones. Y la verdad es que el gobierno de Colombia lleva 2 meses estando al tanto de esto y el gobierno de Colombia se ha perdido, ha menguado, se ha agostado la confianza de los aliados en el gobierno de Juan Guaidó, precisamente por cosas como las de Cúcuta. Por cosas como las de Cúcuta que afectan directamente a la administración de Iván Duque, porque pone en una posición muy difícil a la administración de Iván Duque. Y hay otra cosa, Sergio, y es que esto es muchísimo más grande, parece, de lo que pudiéramos imaginar. Yo ayer tuve una reunión hasta horas de la noche y yo en verdad no quiero seguir profundizando en esto porque yo creo y quiero pensar que el gremio va a darle continuidad con el propósito de que, de alguna manera, el gobierno de Juan Guaidó se pueda enmarcar en un resguardo impecable de los principios que creo que nosotros todos valoramos y las formas en las que nosotros todos queremos que se dé este proceso. Pero ya va, disculpa, Orlando, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que hay otras cosas también? ¿Hay otros casos? Bueno, no sé si otros casos propiamente, pero si esto lleva 2 meses sucediendo acá en Colombia, quizá cabría la pena preguntar si funcionarios colombianos de alguna manera también están involucrados en ello. Ahora, tengo entendido que efectivamente, como decía el embajador, esta investigación se inició porque él mismo la propició. ¿Es así? ¿Tú llegaste a hablar con el embajador Calderón Berti? No, yo tuve 2 contactos con la embajada durante este proceso de la investigación para tratar de confirmar ya información que ya venía trabajando. El primer contacto es sobre el tema de la cena benéfica que se iba a realizar en nombre de la embajada, que al final no se pudo realizar. Y el segundo fue sobre una reunión que hubo en la embajada en la que la señora Rosada Barrera acude a la reunión para presentar su reporte de pagos, de gastos en Cúcuta, acompañada del diputado Luis Florido. En esa reunión el diputado Luis Florido aboga por Rosana y eso efectivamente fue confirmado por la embajada. Esa reunión ocurrió el 27 de mayo. Entonces, esto lleva, cierto, 2 meses siendo investigado, pero aquí hay muchos elementos que deben ser tomados en cuenta. Está el hecho de que la primera reacción que hay del gobierno de Guaidó a todo esto es el mismo Guaidó y es dando instrucciones a Calderón Berti para iniciar una investigación.
Ese fue el primer tuit del gobierno de Juan Guaidó propiamente. Sí, La respuesta de Calderón Bertis es: sí, presidente, la acatamos porque llevamos 2 meses en esto. claro, claro. Entonces, nuevamente, aquí yo creo que hay muchos elementos que deberían ser tomados en cuenta, que deberían ser investigados. Y ojo, Sergio, quiero recalcarlo y seguir insistiendo en ello. Sí, Yo abogo por el triunfo de Juan Guaidó. Yo creo, y lo he dicho interminables veces, muchísimas veces, que Juan Guaidó ha representado una oportunidad única en términos, muchísimos términos, ¿no? En términos institucionales, en términos políticos, incluso en términos militares y de fuerza. Pero si Juan Guaidó empieza a perder de alguna manera la confianza de los aliados, la oportunidad al mismo tiempo se mantiene latente la posibilidad de que se pierda. Y hechos como los de Cúcuta median, agostan ese respaldo, la confianza que hay de los aliados en este proceso. Independientemente de si el régimen se monta en esto, de si la gente cree o no en Guaidó, independientemente de todo ello, está el tema clave que son los aliados, Sergio. Y nuevamente, hechos como los de Cúcuta, que ya venían trabajándose, que se sabían de que el gobierno colombiano, porque al final todo esto lo trabaja inteligencia colombiana, quien es la que colabora propiamente conmigo también para esta investigación, había puesto al tanto tanto a la administración de Duque como al gobierno de Juan Guaidó de todo esto que venía ocurriendo en Cúcuta. Bueno, Orlando, lo importante, y te voy a hacer la pregunta que te hice al principio, a raíz de todo esto, pues hemos visto toda esta reacción. ¿Cómo te sientes ahora como persona y como periodista? ¿Crees que ofreciste algo, primero como periodista ofreciste algo importante al mundo para que se descubriera toda esta olla? Y como persona, ¿crees que contribuiste en algo con algo para el país? Mira, yo creo que, a ver, como periodista hice lo que me correspondía. Yo no podía hacer otra cosa, Sergio, porque cualquier otra hubiera sido una desviación de lo que se supone que yo deba hacer. Okay. Nuevamente, yo tenía esta información, tenía la disposición de todas las fuentes para trabajar esto, tenía la disposición de las fuentes para tener las pruebas, y hubiera sido terriblemente irresponsable haber evadido este trabajo, haberlo evitado. Yo creo e insisto, y yo me imagino que tú, estando en mi posición o cualquier periodista, hubiera sido una decisión difícil, pero yo creo que al final, en honor a la verdad, en honor al oficio, hubiera terminado publicando esto. Okay. Lo contrario, yo no me lo hubiera perdonado. Sergio, nuevamente, si esto se hubiera sabido, porque eventualmente se iba a saber, y si hubiera sabido además que yo lo sabía, yo creo que yo iba a quedar peor de lo que estoy, de lo que algunos, porque en verdad son factores muy, muy pequeños, me están tratando de hacer quedar. Por otro lado, como venezolano, evidentemente esto bueno, ha venido acompañado de una meditación profunda, no sabes con cuántas personas que para mí son referencias. Yo he consultado esto porque, nuevamente, no es fácil. Y a mí me pasaron cosas tan desconcertantes, Sergio, y realmente que al final a uno le afecta, ¿no? Evidentemente, así uno trate de evitar que lo haga, mantenerse firme y mantener una postura a favor del trabajo que uno mismo hace. Y sí, tener una solidez mental de que uno al final hizo lo que tenía que hacer. Claro. A mí me han llegado cosas como que, bueno, el papá de un amigo, un hermano, o sea, yo me quedé en su casa, él sabe bien quién soy y me conoce y hemos desayunado, etcétera, me escribió para preguntarme si yo era del G2 cubano. Claro. Entonces, oye, son cosas que desconciertan, son cosas que desconciertan, como, bueno, tratar de suponer que a mí me paga Jorge Rodríguez, o por otro lado que a mí me paga María Corina, que me paga Niti Pérez, que me paga Oscar García Mendoza y Nelson Meserane, que yo no conozco a Nelson Meserane y a Oscar García, resulta que como tengo una foto con Oscar García Mendoza, ahora me financia. Okay. Entonces, ojo, eso a mí no me molesta, ni me incomoda, ni me afecta en lo absoluto, ¿cierto? Porque yo sé quién soy, yo no tengo absolutamente nada que esconder.
A mí me paga mi jefe, Luis Enrique Boll, el director de una página con unos recursos sumamente escasos. El Pan Am Post funciona prácticamente ad honorem, en honor al oficio, pero se vuelve difícil tratar de, porque al final nadie está preparado para esto, ¿no? Más allá de que uno esperase ciertas reacciones, ciertas consecuencias, uno nunca está preparado para esto. Sí. Pero no, yo no me arrepiento en lo absoluto de lo que hice. Yo quiero pensar, Sergio, de que, nuevamente, independientemente de si esto se sabía o no, ya había un problema, ya se estaba generando una situación sumamente grave, sumamente perjudicial. Pero independientemente de eso, yo quiero pensar que esto termina colaborando y funciona como permite una oportunidad. Yo creo que muy importante que el presidente Juan Guaidó debe saber aprovechar. No, yo creo que definitivamente esto va a contribuir, como bien dices, disculpa Orlando que te interrumpa, esto va a contribuir, como bien dices, a fortalecer, o en todo caso debilitar, creo que fortalecer al gobierno interino de Juan Guaidó, porque ha sabido hacerle frente, es lo que puedo ver desde mi óptica a raíz de esta investigación, Orlando. ¿No lo ves así? Sí, es lo que te decía. La reacción del gobierno de Juan Guaidó yo creo que estaba a la altura y yo la valoro muchísimo. Además nos ofrece a los ciudadanos una percepción completamente distinta sobre lo que habíamos estado acostumbrados. Un contraste gigante con lo que evidentemente venía siendo el chavismo. Yo hoy voy a tener una entrevista con Lester Toledo, él me la pidió en Cúcuta, yo le dije que esto no iba a ser bajo sus condiciones sino bajo las mías, pero evidentemente es un acercamiento que yo valoro mucho y que nunca nos hubiera ofrecido el régimen de Nicolás Maduro. Nunca, exactamente. Nuevamente, yo creo que esto es una oportunidad para el gobierno de Juan Guaidó. Yo creo que únicamente depende del gobierno de Juan Guaidó salir fortalecido de este caso, de este escándalo en Cúcuta. Si el gobierno de Juan Guaidó sale fortalecido es porque evidentemente está a la altura del momento y es capaz de paliar y de alguna manera de salir airoso de una situación que le afecta profundamente. Si no lo hace es porque lamentablemente, creo yo, no cuenta de alguna manera con las características y con los atributos propios de quien debería tutelar este proceso. Yo porque han tratado de decir que, bueno, yo he señalado directamente a Juan Guaidó y lo he tratado de vincular a esta trama de corrupción. Y no, a ver, naturalmente esto le afecta al gobierno de Juan Guaidó. Le salpica, claro, pero tú no... designados del gobierno de Juan Guaidó, cuya carta de autorización es firmada por Juan Guaidó. Yo no he dicho que Juan Guaidó esté vinculado en un entramado de corrupción y es responsabilidad de él, primero, demostrar que no, y segundo, ser implacable con cualquiera que esté realmente vinculado en esto. Es lo que uno espera de él. Al final, Sergio, todo esto es un reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó como gobierno, porque ellos también tienen que entender, por un lado, que hoy son poder y que hoy son gobierno, y eso los pone inmediatamente en una posición en la que deben ser escrutados continuamente, no solamente por la ciudadanía, sino por el gremio. Y que ellos, al estar en posición de poder, evidentemente deben rendir cuentas. Y se vuelve de alguna manera inconcebible que ellos no hayan tenido Contraloría hasta el momento en el que el escándalo se genera. Que ellos no hayan tratado de tener auditoría de todo este proceso de la entrega de fondos para la manutención de los militares, etcétera, hasta que este escándalo se ha generado. Yo creo que el hecho de que ahora se apunte en esa dirección es algo muy favorable y que va a ofrecer muchísima más transparencia para el gobierno de Juan Guaidó. Sí. Te agradezco, Orlando, por este contacto, por permitirme conversar contigo y, bueno, conocer un poco más de lo que ha sido este trabajo que realizaste para Pan Am Post, que, bueno, ahora Sergio, está famoso. Gracias a ti. En verdad lo valoro mucho. No, vale, muchas gracias. Sobre todo porque tú sabes cuál es tu plataforma, es gigantísima y es un gusto. Además, tú eres una referencia en el periodismo. Muchas gracias. Al menos lo eres para mí y en verdad es un gusto. Es un gusto porque a mí me ha desconcertado un poco ciertas reacciones al artículo.
Pero bueno, yo nuevamente, yo no me arrepiento de lo que hice. Yo sé que no me hubiera perdonado haber hecho lo contrario y bueno, yo simplemente voy a seguir con esto. Y nada, esperando genuinamente que esto haya, y recalco, genuinamente, de corazón, yo espero que esto termine sirviendo para favorecer a la causa por la libertad de Venezuela. Amén. Que así sea, hermanito. Un fuerte abrazo. Gracias, Orlando, por este Nada, sí, contacto. un abrazo. Vale. Bueno, amigas, amigos, gracias a Orlando Avendaño de Pan Am Post, con quien hablábamos, autor de este artículo. Y bueno, gracias a ustedes también, amigas, amigos, por estar conectados como siempre a través de BPI TV. Gracias una vez más y por supuesto a través de mis redes @sequenovela. Una pausa y en breve continuamos nosotros con más de nuestro programa del día de hoy. Ya venimos.